Listo. Entonces nos damos cuenta de una cosa muy importante. La importancia es aquí cómo nosotros empezamos a reaccionar y cómo queremos ser nosotros. ¿Qué tipo de Pedro queremos ser? ¿El Pedro que no tiene interés y que solamente es cumplir? ¿O el Pedro que empieza a saber que algo sucedió no correcto y que es necesario cambiar esa parte en la vida, empezando a acercarnos a Dios, descubriendo y escudriñando las Escrituras, teniendo el compromiso con Dios para empezar a aceptar la relación con Dios? Y el tercer Pedro es ya llegar a ese nivel donde tú eres tan firme como una piedra, tan firme y tan fuerte como una piedra, que los golpes del enemigo no alcanzan a romperte, no alcanzan a dañarte, sino te mantienes firme en la fe, pase lo que pase, suceda lo que suceda y pueda enviarte el enemigo lo que pueda enviarte, tú vas a mantenerte con todo tu corazón, con toda la firmeza en que Dios es tu Señor, porque es precisamente en ese amor ágape, donde el Señor nos mantiene, porque el amor ágape, como lo dijo y como lo leyó mi esposa, es el amor que no tiene interés, sino el amor es dar y el amor es bendecir a tal manera y a tal grado que inclusive estás dispuesto a sacrificarte por la otra persona, estás dispuesto a dar las cosas por la otra persona, a tal grado de que si en algún momento las cosas funcionan de una manera no correcta, estés tan dispuesto a veces hasta poner tierra de por medio por la salud de la otra persona y por la salud en la presencia de Dios y en la presencia del Señor. Entonces, el amor ágape es el amor que el Señor nos muestra por medio de su Hijo Jesucristo, cuando Él decide enviarlo y decide que Él venga a la tierra a predicar el Evangelio, a morir por todos nosotros. Porque la Biblia dice que no hay amor tan grande que Dios envió a su único Hijo a morir en la cruz para que nosotros tengamos salvación y tengamos vida eterna. Pero, ¿qué es lo que sucede en tu vida que tú sigues a veces actuando o seguimos actuando de una manera como si fuera el segundo Pedro o como si fuera el primer Pedro? A veces sin ningún interés, aún conociendo la presencia del Señor y aún sabiendo que las cosas que estamos leyendo son verdaderas. ¿Por qué razón? Porque precisamente por eso en la predicación se ponen las escrituras y se investigan las escrituras con la finalidad de que tú descubras o descubramos juntos lo que el pensamiento de Dios es para que alimente nuestra vida y ahora sí caminemos no en el camino común del mundo, sino en un camino espiritual que nos va a llevar como las águilas, viendo hacia arriba, viendo desde arriba hacia abajo y teniendo precisamente la ventaja por estar en la altura, en la presencia del Señor, acercándonos día a día. Mi pregunta para ustedes sería, ¿cómo se sienten y cómo se han sentido en estos meses que han seguido la palabra? ¿Cuál es su propósito en cuestión de decir, yo siento que todavía necesitaría más o me siento en este punto como el primer Pedro, como el segundo, o ya voy encaminado del segundo al tercero? Con toda libertad pueden comentarlo. ¿Por qué razón? Porque es importante ver esa sinceridad, que el Señor quiere esa sinceridad, porque el Señor es quien quiere ayudarnos a elevar esa parte de amor para Él, porque Él, esa parte de amor es el que nos ha entregado, el amor ágape, no el amor eros, ni el amor filios, sino el amor ágape es el que nos ha entregado. ¿Cómo se sienten en esa parte? Vamos a empezar, si me permite mi suegra, ¿cómo se siente en esa parte, suegra, cuando va o ha ido conociendo a Dios, la parte que no conocía de Dios como lo que se ha visto en la célula? No te oye. ¿Sí me oyes, verdad? Ya. Pues mira, yo ahorita me he sentido bien, muy bien, te digo, porque aunque, como dice, no le da a uno tiempo, el verdadero tiempo, para estar más en lo de la célula, en las pláticas y todo, pero me siento más conectada con Dios, siento más estar orando, no sé orar como ustedes, pero
trato de hacerlo y sí me he sentido como más cerca de Dios, más lo siento más y así como quisiera que ustedes también, como están ustedes, como están todos, pero sí me ha costado trabajo porque pues no estaba, la verdad, en primer lugar, no me doy tiempo para las cosas y tiene uno que darse el verdadero tiempo para poder salir adelante y pues estar más empapado de Dios, ¿verdad? Sí, así es. Muy bien, perfecto. Rafa, ¿cómo te sientes en cuestión de lo que estás viendo, en cuestión de la cercanía con Dios? ¿Cómo te sientes en esa parte y qué amor consideras que estás en el momento? ¿Como el primer Pedro, como el segundo o encaminado al tercero? Sí, buenas noches. Dios les bendiga. Gracias. Fíjate que de un principio, pues cuando uno está en las cosas de Dios, cuando uno empieza a caminar en las cosas de Dios, siempre comienzas como con un primer Pedro. Conforme vas alimentándote en las cosas de Dios, yo creo que vas brincando esos escalones de primero al segundo Pedro y va brincando esas etapas. Ahorita creo que estamos yo creo que pues entre el segundo y el tercer Pedro, que estamos apenas dejando todas las cosas, todo lo que lo que traíamos arrastrando atrás. ¿Sí me explico? Todas las cosas que, pues en sí, los pecados y todo eso, pues prácticamente pues uno tiene que ir afirmándose más en las cosas de Dios y poco a poco, de hecho, siempre estamos orando y que nos pidiéndole perdón a Dios, ¿verdad? Que pues cada día perdone nuestros pecados, ¿verdad? Que a veces pecamos con la vista, pecamos con la boca, pecamos con la mente y todo eso, de cierta manera, vamos tratando de brincar ese escalón, pues para llegar a un Pedro, pues un tercer Pedro, ¿verdad? Yo Claro. creo que eso es lo que estamos entre la mitad y la mitad. Sí, sí se escucha. Buenas noches. Creciendo. Ok, perfecto. Suegro, ¿cómo se ha venido sintiendo usted con lo que ha venido, por ejemplo, investigando, leyendo, escudriñando las escrituras, leyéndolas? ¿Cómo se ha empezado a sentir y cómo va empezando esta parte en su vida? Pues yo estoy realmente sintiendo sí las diferencias, ¿verdad? Si analizamos los tres diferentes amores, pues yo creo que toda mi vida había estado en el primero, en el primer amor de Eros, en donde, pues quizás por desconocimiento real, por un conocimiento no completo de lo que es verdaderamente Dios, ni lo que significa estar acercado a Dios, a pesar de estar, inmerso en una educación cristiana, católica, con el conocimiento de que existe un Dios y que así lo siento y lo sentía. Pues ahora siento cosas diferentes. Realmente he estado leyendo cosas que me han estado abriendo los ojos. Y creo que precisamente el estar en el primer amor, Eros, siempre, me decía, bueno, y yo me preguntaba, ¿y eso es todo? ¿Eso es todo? No veía yo más lejos, pues. Por eso siempre la necesidad de leer la Biblia, por eso la necesidad de leerla y entenderla, por eso lo que comenté en la plática anterior, hablar y decir lo que leíste, creyendo que más o menos lo entendiste, no es lo mismo. ¿Por qué encontrar el origen de esto? Entonces, yo tengo la idea de hacer las cosas así en cuanto a lectura, en cuanto a conocimiento, y parece ser que me está dando Resultados. resultado de conocerlo así, porque básicamente, como me tocó la vez pasada, hablar de los corintios. Sí. ¿Qué es eso? Bueno, pues
En mi vida jamás había sabido lo que era un corintio, ¿no? Sí, Yo soy ciudadano de Corinto y así me entendí. Pero ¿por qué específicamente Corintios? Porque en Corinto era la ciudad que era muy específica y muy avanzada en comercio, pero también muy inmiscuida en lo no común. natural, ¿verdad? En las injurias, en los robos, en los descuidos, en la promiscuidad. Sí. Ahí la diferencia, los dos polos. Por eso es que ahí en ese sentido entendí por qué Pablo evangelizó ese lugar. Entonces, ¿y por qué les escribió esa carta? Entonces, esos conocimientos te van haciendo entender los orígenes de lo que quizás no entendías antes y que estabas en el paréntesis del amor eros. Yo creo que ahora estoy entrando al siguiente paso, Qué bueno. al amor filios, y mucho me falta para llegar todavía, pero espero llegar pronto. Así ¿Cómo me no? siento. ¿Cómo no? Muy bien. Entonces sí sientes esa parte donde ya empieza a tener un interés y una admiración por Dios, de decir, ay, esta palabra empieza a decir algo, me empiezan a señalar esto. Oh, qué importante, va también en buen camino. El conocimiento te abre los ojos, te abre la mente y desde ese momento que dices, ah, bueno, eso es por esto, y entiendes por qué el Señor quiere hablarte de eso. Es correcto. Quiere con Él. Eso es lo que yo estoy sintiendo. Perfecto, muy bien, muy bien. Sandra, A mitad del segundo, bueno, pues, digo que el tercero, el ya. amor a la Perfecto, muy bien. Te sientes ya muy cercana en esa parte de decir, quiero darlo todo por él. Yo sí, Sí, no, sí, la verdad sí. Ahorita creo que en este tiempo estoy ya bien, ¿cómo se llama? Afirmada en el camino de Dios. Perfecto, muy bien, Sandra, muy bien. Marta María. Pues como Rafa, entre el segundo y el tercero, de repente a veces, pues con tantas cosas y así, se nos olvida esa parte, ¿no? La misma vida, lo cotidiano, el trabajo, las preocupaciones, todo, pues uno se aleja, inconscientemente y debe de ser al revés, al contrario, pero pues a veces, pues no sé, se nos pasa esa parte, pero siempre con la intención pues de seguir aprendiendo, de seguir conociendo y de estar conectados de una u otra manera, ya sea con un devocional, con una oración en la mañana, en la noche, durante el día, alguna lectura, algún versículo, o sea, de alguna u otra manera siempre tener esa relación para irnos acercando pues al tercer amor, pues siempre lo más pronto posible. Ok, muchas gracias. Ahora me pueden preguntar, por ejemplo, ¿dónde está el punto en donde cruzas una línea con la otra? Por ejemplo, y prácticamente están cruzando, o ya cruzaron del amor eros al amor filios, que es la admiración, la palabra, el conocimiento, el empezar a rascar a la Biblia. ¿Cuándo empieza que pueden decir, ya me siento en el amor ágape, el amor de darlo todo? Como también dice Sandra, por ejemplo, es en el momento en que empiezas a atreverte porque quieres alcanzar a la gente, que es la gente de Dios, quieres atreverte a empezar a enseñar y a empezar a predicar la palabra a quien sea, a alguien que tú dices, necesito empezar a decir lo que he leído y lo que he aprendido, lo que Dios me ha mostrado, ya necesito empezar a decirlo. O sea, es una necesidad, como un chisme que traes en la boca, o sea, ya necesito juntarme para despabilarlo, ¿verdad? Para que se enteren todos. Cuando tú empiezas a sentir esa parte en tu corazón, es cuando empiezas a ya cruzar la línea a lo que es el último o el más importante del amor, que es el amor ágape. Cuando ya empiezas a sentir que necesitas ir por otras personas y que las personas tienen la necesidad de empezar a saber lo que tú sabes.
Y es exactamente cuando empiezas a cruzar esa línea. Por lo tanto, cuando tú empiezas con la admiración al Señor y a la palabra, empiezas a tener, es normal esos procesos, esos 3 procesos, son normales prácticamente, porque empiezas a tener una enseñanza, como dijo mi suegro, antes todo lo hacía, pues así nada más, o decía nada más, es todo. ¿Por qué? Porque era lo que conocía de alguna manera, porque nadie me había enseñado lo demás, pero ahora que empiezo a leer, dice mi suegro, ahora que empiezo a investigar, ahora que empiezo a saber el porqué de esto, por qué Dios quiso decir esto, y él le va uno rascando hasta llegar al punto del hilo negro, entonces empiezas ya la parte total, o estás viviendo la parte filios, encaminado totalmente, y vas a toparte automáticamente con el proceso ágape, donde voltees a ver a alguien y le digas, esto dice el Señor, y aquí dice el Señor que tú esto, y que tu vida, este problema puede ser solucionado, porque si te acercas a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que murió por ti, murió. Entonces ya cuando empiezas a tratar de soltar esa parte, entonces estás cruzando la siguiente línea, y la siguiente línea no tiene fin, no tiene límite, no hay más allá, o sea, no hay algo que diga, ¿cuál sería el tope? No hay tope. Eros tiene tope, que es filios. Filios tiene tope, que es ágape, pero ágape no tiene límites. Y es donde empiezan los prodigios, las sanidades, el conocimiento de los dones que tienes, y empezar a saber qué hacer con las necesidades que tienes enfrente de ti, o qué hacer con los ataques que tiene el enemigo. Es cuando te levantas de la silla espiritualmente, y ahora sí empiezas a caminar y a trabajar en la presencia del Señor. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Y bueno, pues vamos a entrar en la parte más y también igual de importante, que es lo que les tocó la semana pasada. ¿Quién le gustaría empezar primero? Levante la mano. ¿Quién digo yo? A ver, Sandra, la semana pasada, ¿qué te tocó y qué fue lo que viste? A mí me tocó Mateo 27, 50 y 51. Ajá. Esos son nada más 2 versículos que yo ahí entendí cuando Jesús estaba en el tabernáculo y era la crucifixión y muerte de Jesús. Ajá. Según lo que yo entendí del versículo, o sea, él ya prácticamente se estaba despidiendo y clamaba pues a su padre, ¿verdad? Que porque lo había abandonado. No sé si estoy en lo correcto, pero yo me puse a leer 27, 50 y 51 y de ahí me fui a Éxodo. Sí. Habla del mismo. Eso fue lo que yo entendí y me fui a Éxodo 6, creo, capítulo. Se me hizo bien interesante estar checando, o sea, me puse de hecho más capítulos ahí o sea, más versículos del libro de Éxodo, porque era donde hablaba él que tenían que, o sea, todo lo que tenían que poner ahí en el templo donde él estaba, hablaba de que eran querubines de 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro. Sí. Y eran sobre basas de plata y las pondrás en un velo debajo de los corchetes. Todo eso estuve leyendo yo ahí, porque el versículo 27 o sea, versículos 50 y 51 te llevaban a buscar lo mismo, pero en otro libro de la Biblia. Ok, perfecto. O sea, a ti te tocó la parte donde se rasgó el velo, ¿no? Cuando él murió. Sí, exacto. Bueno. Sí, nada más, o sea, yo dije, no me quiero quedar ahí, sino quiero buscar otros versículos, y pues mi Biblia no, me arrojó nada más el de Éxodo. Ok. Entonces, por ejemplo, lo que tú checaste es que había un velo, y ese velo, ¿por qué estaba, por ejemplo? No,
Ah, Quiero entonces, había un velo que debió haber sido rasgado, o sea, el velo fue rasgado cuando Cristo muere, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia, por decir así, de que antes el sacerdote solamente llegaba hasta el velo y no podía entrar al lugar santísimo? ¿Y cuál es la diferencia de que Cristo sí rasgó el velo y nos dio acceso al lugar santísimo, por ejemplo? Ujú. Pues no sé, no, ahí no, pues yo Ah, nada más busqué bueno, ahí, o sea, a ver, ayúdame un poquito. Éxodo, yo de ahí me fui a Éxodo 26, 31 y 33. ok. Ok, muy bien. Y eso es lo que te salió, por ejemplo, de lo que estaba dentro del templo, pues, lo que había dentro del templo, vaya. O sea, era como pues sí, o sea, ahí yo me fui bien, Ok, me faltó, o sea, estudiarlo un poco más sí, de eso, nada más. Yo a lo poquito que pude así entenderle era de que él estaba en el tabernáculo y que iba a hacer la muerte y la crucifixión de Jesús. ok, perfecto. Bueno, mira, muy bien, perfecto que te hayas ido a los versículos para investigar ya un poco más acerca de lo que significaba. Sin embargo, también te puedo comentar lo siguiente. El velo fue rasgado precisamente porque la sangre del cordero que en ese momento estaba siendo derramada era el cordero perfecto. ¿Qué quiere decir con esto? Que antiguamente el sacerdote llegaba hasta el velo y nada más ahí, porque nadie era tan perfecto como para entrar al lugar santísimo, puesto que la perfección solamente la tenía Dios. Podía hacer el sacrificio el sacerdote con los animales y quemar, derramar la sangre y quemar lo que es las vísceras en el lugar santo, santo para que ese humo saliera y fuera la ofrenda agradable delante de Dios, ¿sí? Pero no podía pasar el sacerdote después del velo porque el lugar era tan puro y la presencia de Dios es tan pura que no permitía que nadie tuviera acceso porque nadie tenía la pureza suficiente. Jesucristo sí. La diferencia de un cordero animalito, por ejemplo, sigue siendo un animalito, sigue teniendo, aunque aparentemente buscaban lo mejor y era el más perfecto y era el que llevaban a sacrificio cada persona, de alguna manera pues sigue siendo el animalito y de alguna manera genéticamente, por decir así, un animalito, pues como todo animal o cosa que existe, tiene algún tipo de imperfección, ¿me entiendes? Pero como quiera se utilizaban lo mejor. Cristo no tuvo imperfección ninguna, era perfecto en todo, por eso él pudo rasgar el velo cuando murió, porque era tan perfecto y era tan puro en su pureza y no pecó, que por eso él pudo rasgar ese velo y darnos la entrada a todos nosotros en justificación por medio de él. Y eso fue la manera en cómo se pudo rasgar el velo. Si Jesús hubiese pecado, hubiese sido imperfecto en algo, no hubiese podido rasgar el velo, pero él fue perfecto y por eso pudo rasgar el velo. ¿Ok? Perfecto. Ahora le toca a Marta María, ¿qué fue lo que viste? Y a ver, vamos suegra, disculpe, sigue usted por, ahorita que Marta María vaya por su libertad, pero si puede, ¿qué fue lo que a usted le tocó? Y primero voy con las mujeres, ¿qué fue lo que a usted le tocó y qué nos puede comentar? Me tocó capítulo 17 y versículo 17. No se oye, casi. Acércate, pues, Me tocó Juan, capítulo 17 y versículo 17. Ajá. Me tocó Juan. Pues, me puse a leer un poquito de lo de la vida de Juan, que dice que él fue
fue el más joven de todos los apóstoles, Ok, sobre todo incluyendo a Jesús, él era el más joven de todos y que vivía en Galilea. ok, Sus padres fueron, ¿cómo se llama? Zebedeo Ajá. se me fue el nombre. Y Salomé, que era una mujer que compartía con otras mujeres y seguían a Jesús en sus pláticas, en sus Predicas. reuniones Enseñanzas. pastorales y todo eso. Y que pues que también que la familia de Juan era una familia acomodada y que pues que a pesar de eso Juan dejó toda su familia y todo por seguir a Jesús. Ok, Y que siempre estuvo a su lado, al lado de Jesús. Que nunca lo abandonó y que incluso era del grupo seleccionado del Señor de Jesús, que era de los discípulos. Ajá, así es. Ok, Y pues sobre lo del capítulo de Juan, el capítulo 17 habla que nos dice de la oración pastoral, nos dice que consiste en lo de la vida, en lo de la vida eterna. sí, Entonces que nos dice pues que consiste en que nosotros estemos siempre con el Señor, que sea nuestro único y verdadero Dios, y que aparte que nos mandó también a Jesucristo y que pues que estemos con Él y que pues fue todo lo que yo leí, perfecto. que más o menos pude entender y que me Está en gustó, realidad. pero me gustó. Ah, ok, perfecto. Y entonces le tocó la parte de Juan, uno de los discípulos, ¿verdad? De Jesús. ¿No? Sí, Juan, te tocó, Sí, pues. Juan. Hablar de Juan. Ah, ok, sí, no, sí. Muy bien. Perfecto. Ahora sí, Marta María. A mí también me tocó Juan, pero el capítulo 14, versículo 6. Y pues mi mamá ahorita habló más de lo que era en sí la persona y la vida de Juan. Yo me enfoqué más a investigar sobre el evangelio general de lo que habla todo Juan. Y dice que es el evangelio, este evangelio es según la perspectiva obviamente del apóstol Juan, que es conocido como el discípulo que Dios amó. Él conocía bien la vida judía, las costumbres judías, desde, por ejemplo, la circuncisión al octavo día, de no trabajar el día de descanso, entre otras cosas importantes. Él en todo comentan que en toda esta parte del Evangelio de Juan refleja como colección de muchos testigos de que conocieron y estuvieron cerca de Jesucristo cuando estuvo evangelizando. Y bueno, dice aquí que tiene dos perspectivas en la ubicación del tiempo del Evangelio de Juan. Una es la perspectiva tradicional, que ubica toda esta plática, toda esta hablar de este Evangelio ubicado a finales del primer siglo, 85 después de Cristo, y hay una perspectiva reciente de algunos intérpretes que han sugerido una fecha más temprana, que todo este evangelio se llevó más o menos entre los años 50 y antesito de los 70, más o menos. Las palabras de Jesús a Nicodemo resumen de forma agradable el tema central de este evangelio, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga una vida eterna. Esa es como que la idea central de lo que trata en sí todo el Evangelio de Juan en general. Y ya metiéndonos específicamente al capítulo que me tocó, el 14 y el versículo 6, dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, que verificamos lo que
el versículo que acabo de leer anteriormente, donde Jesús le dice a Nicodemo. Y en el 14:7 dice, si me conocieseis también a mi Padre, si me conocieseis a mí, también a mi Padre conoceráis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y también en el 14:10 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él las obra. Y en el 14:12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. O sea, todo lo que habla aquí en general capítulo y versículo es pues de que a través de Jesús vamos a llegar al Padre y es el único camino, ¿no? Que todas sus enseñanzas, todo lo que Él nos revela, nos dice, es para llegar pues directito a Él. Y con lo que decía ahorita mi esposo de el velo rasgado, pues con esa manera tenemos un acceso más cercano a Dios, pero siempre a través de Jesús su Hijo, ¿no? Entonces eso fue lo que yo investigué. Ok, muy bien, perfecto, muy bien, muy bien. Y vamos entonces con Rafa. A ver, Rafa, ¿qué fue lo que te tocó a ti y cómo lo investigaste? ¿Qué fue lo que encontraste? Efesios Sí, 4. buenas noches. A mí me tocó compartir ahorita lo que es Efesios. Ok, Y pues yo siempre leo todo, siempre me gusta leer porque me gusta meterme en las cosas de todo esto, o sea, meterme a profundo a entender y a comprender más, ¿verdad? sí, De los versículos que a mí me tocaron, pues necesitaba yo entender todo, leer todos los 6 capítulos de Efesios. Son 6 capítulos muy buenos que estuve leyendo y los estaba ley y escuchando. Pues desde el principio son seis capítulos que, Dios le manda al apóstol San Pablo a los Efesios. Efesios, saben que es un pueblito que se llamaba Efeso. sí. Entonces, ahí estuve leyendo todo esto y en los encabezados de cada versículo vienen ahí que vocación de los gentiles, unión de los judíos y gentiles, oración de Pablo, que también es la unidad de la fe, el nuevo hombre y la santidad cristiana. A mí me tocó compartirle de Efesios del 17 al 25. Ajá, Sí, y pues ahí también yo leí los seis capítulos. sí, En lo que me tocó a mí, yo se los voy a leer un poquito, es rápido. Lo que dice en Efesios 6, capítulo 4, del 17 al 25, dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a las lascivas para cometer con avidez toda la clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad les habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que estás en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Ahí me voy a tener un poquito. sí. Estábamos compartiendo la enseñanza pasada, que a veces, a veces como cristianos, porque me ha tocado ver esto,
que a veces somos cristianos y todavía tenemos, arrastramos parte de lo que es del mundo, ¿va? Porque a lo mejor por el trabajo, a lo mejor porque convivimos con gente en el trabajo y ellos traen pues otras ideas en su cabeza de muchas cosas. Nosotros ya como cristianos pues tenemos que despojarnos de eso, despojarnos del viejo hombre Sí. y pues estar en las cosas más de Dios, ¿sí? Y luego dice que está vaciado conforme a los deseos engañosos. Eso es lo que les comentaba ahorita, que estamos a veces todavía como cristianos, porque hay mucha gente que todavía andamos en el cristianismo y a veces nos gana mucho la vanidad, nos gana mucho otro tipo de cosas, ¿va? La carne es carne y a veces nosotros, como comentábamos ahorita toda esta prédica, que ya no debemos, pues prácticamente, pues ya nosotros ya olvidémonos del mundo externo, del mundo de fuera, ya esto ya queda para nosotros excluido de nuestras vidas. Nosotros debemos dejar de abandonar ese viejo hombre que era el que nosotros traíamos arrastrando. Hace 25 años yo lo dejé porque yo me convertí a cristiano. Hubo muchas pruebas y cosas que a veces a veces no podemos seguir avanzando porque a veces nos distraían muchas cosas del mundo. Sí. Entonces, hace 25 años, pues yo, ese viejo, pues ya quedó atrás. Entonces, me quedé y renovados en el espíritu vuestra mente. O sea, ¿qué quiere decir esto? Pues que nuestra mente tiene que estar solamente en las cosas de Dios y vestidos de nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pues la verdad, todos sabemos que la verdad, pues, es esta, la Biblia. Correcto, así es. Y por último dice, por lo cual, desechando la mentira y hablar verdad, cada uno con su prójimo, que es lo que comentaban en los ¿cómo se llaman? En los tres amores. ¿Sí? Por lo cual desechar la mentira, hablar verdad, cada uno con su prójimo, y porque somos miembros de los unos de los otros. ¿Sí? Es correcto. Sí, quedó. Sí, sí, Era sí. hasta el 25, ¿verdad? Sí. Sí, correcto, así es. Y ahí en el capítulo, parece que era en el capítulo 6, ya en el 6 dice ahí que pues debemos de honrar honra a tu padre y a tu madre, ¿va? Que es el primer mandamiento, ¿va? Para que tengas vida eterna. Creo que pues todos deben honrar a nuestros padres y más que todo a Dios, ¿verdad? Correcto, Rafa, así es, efectivamente. Muy bien, perfecto. Nos queda un minuto, nos podemos volver a conectar para escuchar a mi suegro, por favor. Vamos a conectarnos de nuevo.